Muy pero muy buenas tardes para toda la audiencia de la página de Weekend Paraguay. Estamos en vivo y en directo para lo que es este compromiso. Mil disculpas, estamos ingresando recién ya que estamos teniendo problemas técnicos. 20 minutos de juego, 0-0 este compromiso. El envío largo en el área, el golpe de cabeza, el rebote, está el disparo. Bloqueo de Parodi. Insiste el Santo. Están pidiendo mano. Yo no tuve la visual clara. Pero no se reclamó excesivamente. Vamos a ver. Posición prohibida al parecer. Capdevila iba a despejar, lo va a hacer Rojas. Jorge que levanta el envío para su compañero, para Centu. No había comodidad en el salto. Control de pecho. Insiste el equipo de San Juan, el clásico barrial. Aguantando bien Centu, la marca lo encima en entre 2, entre 3. Ahí retención de balón. Va a despejar Víctor Rodríguez. Volvió después de varios meses. Cuando Víctor Rodríguez para Saldívar. Lo presiona Maldonado. Saldívar despejando muy bien. Aguanta por allí el equipo de San Juan. En el ataque Saldívar levanta fuerte y arriba. Bogarín. Para mí no fue falta, Yo no vi al menos por allí algo. Pero bueno, el árbitro estaba más de lado a la jugada. Capdevila para levantar el volante que tiene San Juan. Todos en el área. Capdevila ya levanta, le envía el segundo palo, salta Chun, ¿no? Pasó de largo a todos el balón. No hubo peligro de gol. Va a salir Víctor Rodríguez. El arquero para despejar, adelantando sus líneas. El buen portero Aurineiro. Balón largo de Víctor Rodríguez. Golpe de cabeza, peinando para ahí el Pitbull. Cortando Rojas. Sacando a Chun. Baja de pecho Centurión. Anticipando a Saldívar. No podía Carlos. Va a llegar Rojas. Bogarín. Fuerte al piso. Rojas. Tiene por allí Alfonso para Bogarín. Bogarín por fuera. Está Isidro. Cruzó. Junior de taco el arquero. Lucas. Víctor le pega para Iñaba. Hubo un cruce, un bloqueo ahí. Cuando Junior Argüello hizo taco. Quiero agradecer en la cobertura en la transmisión al presidente Oscar Enríquez, Nier Escobar, y a toda la directiva de Guaraní que estaba siempre en la entrada. Realmente muy solidarios. Yo llegaba y sin problema me dejaron pasar, ¿verdad? No me cobraron entrada, no me cobraron ni inclusive estacionamiento. Y eso hay que destacar. Le agradezco muchísimo por la cordialidad y hospitalidad a la directiva de Guaraní. En la fecha pasada, en el partido pasado que estábamos cubriendo, me quisieron cobrar de todo, Y bueno, pagué para no crear
problemas como si eso. Pero muchísimas gracias a la dirigencia de Guaraní por el aguante, por la comprensión y por la ayuda. Dani, André Maciel también que están enfrente. Le agradezco muchísimo. Corner para San Juan. Capdevila. Desde el córner. Capdevila con el envío. El golpe de cabeza de Rojas que no estaba siendo favorable. Salta por ahí. Ayala. Capdevila. Resbalada. Bogarín. Sacaba Alfonso. Aguanta Junior Argüello. Molesta a Santiago Martínez, le queda Castó, Juan Jara, persigue Lucas Alfonso, el todoterreno aurinegro, recupera San Juan y va, Ayala sigue, Ayala el zurdo que quiere filtrar, Ayala que levanta para Cento que está adelantado. Va a jugar Víctor Rodríguez. Y el arquero. Ya despejando. El envío. Al salto Martínez. Por ahí estuvo ganando impecablemente también el número 16 Lucas Jara. Ataca Guaraní al segundo palo. Bogarín el arquero. Tiene Bogarín, le pega. Salto de Rojas. Para adelante y motiva a todos sus compañeros. Daniel Rojas. Sigue buscando el indio. El Pitbull. Levanta sutilmente hasta el centro. Buena jugada, pero ya no le quedó cómodo para el centro. Guaraní que viene de perder contra Inter 1-0. Y San Juan viene de empatar 0-0 contra Rivereño. Teniendo así, vamos a ver, Guaraní 10,25, Rivereño 7, San Juan 5,75, Inter 5,50. Está palpitante todavía, ¿eh? Capdevila que levanta, Parodi que gana, Bogarín. Linda pase para salir al que va, desborda.